qué significa ser santo. Y Monseñor Raffaello Marinelli dice que todo ser humano, todos, estamos llamados a la santidad, que es la plenitud de la vida de todo cristiano, y que nos debemos perfeccionar en la caridad, y que esto solo se consigue a través de una unión íntima con nuestro Señor Jesús, con Él y en Él, a través de la Santísima Trinidad. ¿Qué significa ser santo? ¿Con qué se come esto? Y los otros días yo estaba hablando con mi amiga Margarita Reyes, y yo le decía, si Dios me lo permite, a mí me gustaría algún día llegar a alcanzar esa santidad. No es fácil, pero se puede. Y para eso, lo primero que debemos es estar unidos en Cristo Jesús, perfecto y santo. Y Él nos dice en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 48, sean por tanto perfectos como es perfecto su Padre Celestial. Y Dios quiere que seamos santos, porque Él nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Esto lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Y de ahí que Él nos dice, sed santos, porque yo soy santo. Levítico 11, versículo 44. La santidad de Dios es el principio y fuente de toda santidad. Y comienza con el bautismo, porque a través del bautismo Él nos hace partícipes de su naturaleza divina y nos adopta como hijos suyos. Y por lo tanto quiere que nosotros, como hijos suyos, seamos santos como Él es santo. Y el cristiano, nosotros, en virtud del bautismo, somos santos. En el agua del bautismo somos lavados, somos santificados en el nombre del Señor Jesús y en el Espíritu de nuestro Señor, porque hemos sido hechos verdaderamente hijos de Dios. Esto es como cuando nosotros llegamos el primer día de clases a la escuela, al salón. Y aquí hay muchos maestros. Rubén fue maestro, fue director de escuela. Y yo recuerdo que cuando yo llegaba el primer día de clase, mi maestra nos decía a todos tienen A, todos tienen 100, porque todavía no hemos empezado. Y en la medida que vaya pasando el semestre, ustedes deciden si conservan ese 100 o si sigue bajando, pero nunca permitan llegar a un número tan bajo que se cuelguen. Y así es la santidad. A través del bautismo nosotros somos purificados de todo pecado. Y para llegar a la santidad es necesario que nosotros seamos santos moralmente, es decir, en nuestros pensamientos, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en cada momento de nuestra vida. Y el apóstol Pablo nos invita a vivir como conviene a los santos. Efesios capítulo 5, versículo 3. Y que nos revistamos como nos conviene, porque somos elegidos de Dios, somos santos y predilectos. Que nos llenemos de ese sentimiento de misericordia, que seamos bondadosos, que seamos humildes, que tengamos paciencia. Debemos, con la ayuda de Dios, mantenernos y manifestar y perfeccionar
a través de nuestra vida la santidad que hemos recibido a través del bautismo. Llegamos a tener un compromiso con nosotros mismos. Y este compromiso nosotros lo podemos realizar a través de la imitación de Cristo, que es camino, verdad y vida. Cristo es el camino de la santidad. Y nosotros estamos llamados a seguir su ejemplo y a ser de acuerdo a su imagen y sobre todo en la obediencia a la voluntad del Padre. A que tengamos esos sentimientos que tuvo Jesús. Cuando estemos en situaciones difíciles, postrémonos y pensemos qué haría Jesús. Pidámosle a Él esa sabiduría para que esos dones del Espíritu Santo se manifiesten. Cristo, que se despojó de su rango, que siendo rey se convirtió en siervo, obediente hasta la muerte. Y por nosotros, por ti, por mí y por toda la humanidad, siendo rico se hizo el más pobre de los pobres. Y esta imitación de Cristo es lo que nos puede llegar al camino de la santidad, a través de esa presencia en nosotros, de esos dones del Espíritu Santo, que es el que nos mueve interiormente a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y que amemos a nuestro prójimo, que es próximo, como a nosotros mismos, como Cristo nos ha amado. Y esto nos le recuerda San Juan en el capítulo 13, versículo 34. Y el primer medio y más necesario para llegar a la santidad es el amor que Dios infunde en nuestros corazones a través de la gracia santificante del Espíritu Santo, y con el cual amamos a Dios sobre todas las cosas y aprendemos a amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero el amor es esa semilla que debe fructificar, que cada uno de nosotros debe escuchar atentamente la palabra de Dios y cumplirla de acuerdo a su voluntad, con la ayuda de su gracia y sobre todo participación frecuente en los sacramentos, en la Eucaristía, y aplicarnos de una manera constante en la oración. Cada vez que sintamos desfallecer, postrémonos de rodillas y comencemos a orar y pedirle al Señor que se manifieste en nosotros, porque a través de esta oración, esto es lo que nos conduce a alcanzar la santidad. De ahí es que mana toda nuestra fuerza, toda nuestra fortaleza. Y nosotros, a través de la gracia que recibimos a través de los sacramentos, es que nosotros podemos lograr este camino a la santidad, que es propia de cada sacramento. Hay diferentes maneras y formas, y cada uno de nosotros puede llegar a ser santo de acuerdo a los dones que Dios te ha regalado. En el lugar donde el Señor te ha colocado, allí es que tú vas a ser santo. En tu trabajo, en tu casa, con tus amigos, en cada lugar donde tú estés, tú vas a plantar esa semilla de la santidad. Que tú, donde quiera que tú vayas, resplandezca en ti el amor y ese olor a la grandeza de Dios. Que cuando la gente te mire, vea en ti el rostro de Jesús. Las vías de la santidad son muchas, de acuerdo a la vocación. Muchos cristianos y muchos laicos se han santificado en el lugar donde le ha tocado vivir. Por ejemplo,
Aquí en Puerto Rico tenemos a Charlie, nuestro beato. Él no fue sacerdote, fue un laico comprometido por la iglesia. Y él logró, a través de su ejemplo, lograr ser elevado a los altares. La iglesia es santa porque Dios es el creador de la misma y Cristo se hace presente como cabeza de la iglesia y se entregó por nosotros para santificarla y hacerla santificante a través del Espíritu Santo, que es el que nos da la vida, que nos enriquece a través de los carismas y dones que recibimos, y es custodiada fielmente a través de la palabra de Dios, y encontramos la plenitud para algún día alcanzar la santidad. Por eso es que es un medio, un instrumento para que tú y yo nos santifiquemos a través de la celebración de la palabra de Dios, a través de los sacramentos, el ejercicio de la caridad, en la búsqueda constante en el rostro de mi hermano. Cuando yo veo a un hermano en necesidad, cuando yo veo una necesidad, cuando yo me conmuevo y trato dignamente a un ser humano, ¿qué es lo que me mueve a llevar eso? Es el amor que yo siento hacia mi Señor. La iglesia es ese hogar, ese lugar donde nosotros nos santificamos a través de la caridad que el mismo Cristo ha infundido en nosotros a través del soplo del Espíritu Santo. Esa santidad es la vocación de cada uno de nosotros. Es esa fuente, esa medida y el fin de toda actividad. Es eso que nos impulsa a ser misioneros. La santidad de la iglesia es una fuente de santificación. Por esto, justamente es que la iglesia se le conoce como la madre de todos los santos, porque de ahí, del interior, es que sale la santidad. Y sobre todo tenemos a la Santísima Virgen María. La iglesia a través de María es toda santa. Ha alcanzado a través de la Santísima Virgen la perfección que la hace sin mancha y sin pecado, porque María fue el instrumento, fue la que dijo, sí, hágase según tu palabra. Y a lo largo de todos los siglos ha florecido ese deseo extraordinario de los miembros de la iglesia a ser santos. Son innumerables los santos que tenemos en nuestra Santa Iglesia Católica a través de infinidad de obras de caridad. La santidad se fomenta de una manera especial en los múltiples consejos que el Señor nos propone a través de las Sagradas Escrituras, para que nosotros como discípulos los pongamos en práctica, sobre todo el don de la gracia divina que el Padre nos da, de que nos entreguemos solo a Él y sobre todo a través de los sacerdotes. Tenemos que orar por ellos para que sean santos, para que cuando ellos se consagran, para cuando las hermanas consagran su vida, ofrecen su virginidad y los sacerdotes ofrecen el celibato, para que el Señor los conduzca y los lleve algún día a la santidad. La iglesia es santa, pero al mismo tiempo necesitamos de nuestras oraciones. Todos nosotros aquí, donde quiera que estamos, somos pecadores y por eso necesitamos en todo momento de estar conectados en oración, porque somos frágiles. Nos tenemos que humillar, tenemos que reconocer que estamos necesitados de recibir el perdón de nuestro Padre Celestial, porque todos los días, en todo momento, nosotros estamos pecando. Por eso la iglesia sufre y nosotros tenemos que hacer penitencia por nuestros pecados para que podamos sanar
y ser victoriosos a través de la sangre de Cristo, y que ese Espíritu Santo nos